el momento y la carga vertical debido a la superestructura por una carga puntual, pero con una cierta distancia desplazada desde el centro geométrico de la cimentación, ¿no? o el centro de cargas, ¿no? Porque pudiera ser una cimentación no necesariamente simétrica, y entonces la carga viene en un punto, en un eje en específico, en una posición en específica, y tendremos entonces que cambiar o sustituir más bien el momento y esa carga por una carga completamente desplazada, ¿no? Entonces, la acción que hicimos, o procedimos a calcular la excentricidad en las dos direcciones, dado que tenemos dos momentos, una excentricidad en la dirección X y otra excentricidad en la dirección Y. Habíamos comentado que las excentricidades la íbamos a determinar como la relación del momento respecto a la carga actuante. Entonces aquí tendríamos que tener cuidado de determinar la excentricidad en la dirección correcta, la dirección asociada a la dirección que estamos analizando, y desde luego está asociada al momento que está actuando. Entonces, esta cimentación, esta que estamos proponiendo, la vamos a resolver mediante un artificio, ¿no? Que era el que comentábamos. Esta cimentación la vamos a pasar de esta manera, en la cual vamos a tener una carga desfasada. Entonces, el desfasamiento lo vamos a tener hacia la dirección X, hacia la derecha, dado que el momento sigue las manecillas del reloj. Entonces vamos a tener un desplazamiento en la dirección X, una excentricidad en la dirección X, hacia la derecha. Y luego el momento sobre la dirección mayor actúa de abajo hacia arriba en la gráfica. Entonces la excentricidad va a estar precisamente del centro de carga hacia arriba. Entonces de aquí vamos a tener una excentricidad en esta dirección. Y estos dos puntos, estas dos dimensiones me van a permitir aquí definir en este punto el punto de aplicación de la carga P. ¿Cuál? Esta de 26 toneladas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo aquí con esta reducción? Lo que estamos obteniendo es un área reducida. En donde vamos a tener la dimensión B' y la dimensión L', ¿no? Entonces, lo que hicimos fue aplicar la ecuación de la excentricidad, y considerando que en la dirección X está asociada al ancho mínimo o a la dimensión mínima de la zapata, que lo estamos definiendo como B, entonces esta dimensión de 1.7 la vamos a reducir restándole 2 veces la excentricidad en X, ¿no? Pero la excentricidad en X la calculamos
a partir del momento que actúa sobre esa dirección. ¿Sí? Sobre el eje, actúa sobre el eje Y, pero genera el efecto sobre el eje X, por la dimensión X. ¿Sí? Entonces, es por eso que la excentricidad en X la calculamos dividiendo el momento de 4.2 entre las 30.30 toneladas. Y eso nos da 0.1386 metros en la dirección X. Hicimos lo propio en la dirección Y. Consideramos ahora la dimensión larga, que es 2 metros, y sobre esta dimensión larga, pues la excentricidad que va a afectar es la excentricidad en Y. Y también vamos a tener en cuenta que sobre esta dimensión va a afectar este momento, o va a influenciar este momento a esta dimensión, a la excentricidad. Entonces, en ese caso, consideramos 6.8 toneladas metro entre las sumas de Q, que son 30.30, y eso nos dio 0.2240. Con esos datos, entonces ya calculamos las dimensiones corregidas. B igual a B menos 2E, la excentricidad en X, y nos dio 1.4228. Y L igual a L' igual a L menos 2 veces la dirección en Y, que nos dio 1.52. ¿No? Entonces ya tenemos los parámetros con los cuales podemos proceder al cálculo de la capacidad de carga. Entonces, habíamos comentado que en donde aparezca la dimensión B, hay que hacer una corrección por B', y donde aparezca L, por una L'. ¿No? Entonces, en el reglamento nos dicen que el NC es 5.14, el NQ es E por pi tangente de phi, tangente cuadrada de 45 más phi entre 2, y NQ de 2 por NQ más 1 por tangente de phi. Estas tres ecuaciones, NC, NQ y N gamma, no involucran las dimensiones B ni L. Por lo tanto, el NC que vamos a utilizar es 5.14, que ya lo habíamos definido previamente, que para suelos, el reglamento nos dice que NC es 5.14 de manera general, NQ y N gamma. Entonces, me voy a ir hacia la parte del ejercicio donde los calculamos, donde lo teníamos evaluados, esos valores, y tenemos que el NQ vale 42.53. No, ya me llegamos. NQ 42.53. Aquí está, ¿no? El NQ 42.53, el N gamma 65.43. Para no moverme tanto, voy a hacer una copia de este. Y vamos a abajo donde estábamos. Y aquí pegamos la tabla. Entonces, era el NQ 42.53 y el N gamma fue de 65.43, ¿no? Que son los factores de capacidad de carga.
las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos factores de carga. Ahora los factores de corrección. De forma y profundidad. Entonces, el FC es igual a 1 más 0.25 de DF, perdón, DF, entre B, más 0.25, perdón, aquí ya es B', más 0.25 de B', entre L', ¿no? Este sería el FC, el FQ sería 1 más B' entre L por la tangente de phi, y el F gamma, aquí la L también es prima, es de 1 menos 0.4 de B' sobre L', ¿no? Esos serían los valores que tendremos que considerar. Entonces, sustituyendo los datos, que lo pongo para poder ver, sería 1 más 0.25 que multiplica a DF. DF era 0.6 metros, es la profundidad de desplante, entre B', y B' calculamos 1.4228 metros, ¿no? Más 0.25 que multiplica a la relación de B', que es 1.4228 metros sobre L', que son 1.55, 12 metros. ¿Verdad? Luego el FQ sería igual a 1 más B. B es 1.4228 y eso divide, déjame hacerlo, 1.4228 metros que divide a L', que es 1.5212 metros. Y esto está multiplicado por la tangente de phi. Tangente de phi originalmente era 37. Tangente de phi asterisco era 37. Pero con la corrección, dado que es un solo granular y que la compacidad relativa era menor del 67%, tuvimos que corregirlo y el ángulo de fricción nos quedó en 36.93 grados. Y el F gamma quedaría como 1 menos 0.4 de B', que es 1.4228 metros sobre L', que es 1.5212 metros. ¿Sí? ¿Me pueden apoyar en los cálculos, por favor? En el primero da 1.3347. 1.3347, ok. El último es de 0.624. Ok. Ese me dio 1.28. Perfecto. Ah, no, espérame, es que creo que está mal.
Sí, 1.28. Sí, sí. Ok, perfecto, gracias. Bien, esos son los factores de corrección por forma y profundidad. Adicionalmente, requerimos para el cálculo el PV total y PV efectivo. ¿De acuerdo? Y recuerdan que estos datos es el nivel del esfuerzo, o el esfuerzo a nivel de desplante, para la condición que estamos analizando. Hay que recordar que en este caso consideramos que el NAF se encuentra a 1.8 metros. Entonces, el diagrama de esfuerzos efectivos y totales a nivel de desplante es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí podemos obtenerlo directamente, que es 1.6 por 0.6 de profundidad. O podemos irnos a la gráfica donde lo hayamos calculado. Es esta, ¿no? Aquí está. El nivel de aguas freáticas lo tenemos en 1.8. Y decíamos entonces que el diagrama de esfuerzos efectivos, perdón, el diagrama de esfuerzos totales es igual al diagrama de esfuerzos efectivos. Y en este caso vale 0.96. ¿De acuerdo? Aprovechando que estamos por aquí, lo que revisamos fue que la superficie de falla, dado que se encuentra esto a 1.8 metros de profundidad, tendríamos que revisar hasta dónde va la superficie de falla para calcular el peso volumétrico, ¿no? Entonces, lo que hicimos en su momento fue con el ancho B, en este caso sí es el ancho normal, de 1.7, el coseno, perdón, y el ángulo de fricción de 36.93, obtuvimos una profundidad, o más bien un H de 3.5, que sumada a los 0.6 nos dio una profundidad máxima de la superficie de falla de 4.1 metros. Lo recuerdan, ¿no? Y entonces, con estos datos, calculamos el peso volumétrico en este tramo, lo evaluamos con el seco, y en este tramo lo evaluamos con el sumergido. ¿Se recuerdan? Esto lo hicimos y definimos entonces que el primer estrato es seco, por eso colocamos aquí 1.6 toneladas por metro cúbico, y a eso lo multiplicamos por el espesor que va de 1.8 a 0.6. A ese le sumamos el peso volumétrico sumergido, por eso es que aquí tenemos 1.7 menos 1, ese es el peso volumétrico sumergido, y este está actuando entre 4.1 y 1.8 metros de profundidad, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Y luego todo eso lo dividimos entre el primer tramo, que va de 1.8 a 0.6, más el segundo tramo, que va de 4.1 a 1.8. Y en su momento hicimos el cálculo y nos dio que el phi promedio ponderado con esta ecuación fue de 1.2085. Ese es el peso volumétrico sumergido, ¿no? Entonces regresamos al ejercicio que teníamos. Como ya tenemos esos cálculos, pues vamos a aplicarlos. Entonces, aquí estamos determinando PV y P tanto, ¿no? PV total y PV efectivo. Y entonces, de los diagramas de esfuerzos, tuvimos que el PV total es igual al PV efectivo, o sea, de 0.96 toneladas por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el cálculo ya realizado previamente. Y luego, después de esto, hay que obtener el peso volumétrico sumergido.
¿no? Que S de la superficie de falla digamos que el peso sumergido promedio fue de 1.2085 toneladas por metro cúbico, ¿cierto? Ahorita fue que regresamos a ese punto para verificarlo, para verlo. Bien. Seguimos entonces. Ya teniendo esos datos, los factores de capacidad de carga, los factores de corrección, los esfuerzos a nivel de desplante, el peso volumétrico sumergido y el ancho efectivo, o más bien el ancho reducido de la cimentación. Entonces podemos calcular la capacidad de carga. Entonces, la ecuación que nos da el reglamento para un solo friccionante, que es el que estamos analizando, sería la suma de Qs por el FC, por factor de cargas, entre B' por L'. Hay que recordar que hay que sustituir esos valores. O sea, L por L' y B por B'. A esto lo vamos a multiplicar por el esfuerzo efectivo a nivel de desplante, multiplicado por NQ por FQ menos 1, más un medio de gamma prima, en este caso es la promedio que calculamos, por B, como estamos teniendo momentos, entonces la que vamos a sustituir es B', por NQ, N gamma, y por F gamma. Todo esto por el factor de reducción, y le vamos a sumar el esfuerzo efectivo a nivel de desplante. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular. La suma de Qs es 30.30 toneladas. ¿Sí? Es el peso de la losa, el peso del dado, el peso del relleno y la carga que viene de la superestructura. Esto lo vamos a multiplicar por el factor de carga, vamos a tener que ser la primera combinación. Entonces el factor sería 1.4 entre B', que es 1.4228 metros, y que multiplica a L', que es 1.5212. Esta relación que estamos aquí obteniendo debe ser menor o igual. Bueno, dejémosle en menor. Dejemos el valor directamente en menor. En menor al extremo derecho. En el extremo derecho tenemos que es PB, y PB vale 0.96 toneladas por metro cuadrado, que multiplica al NQ, y NQ habíamos definido que vale 0.4253. Perdón, 42.53. 42.53. Y este está afectado por el FQ, o multiplicado por el FQ. Y el FQ nos está indicando que vale 1.28. Entonces aquí tendríamos por 1.28, ¿no? Menos la unidad. Así nos dice la ecuación que está, ¿no? Todo esto le vamos a sumar un medio
de gamma promedio, que es 1.2085 toneladas por metro cúbico, que es el gamma prima promedio, por B prima. Y B prima es 1.5212 metros, ¿no? Por N gamma. N gamma, vamos a ver cuánto vale N gamma. Y N gamma vale 65.43. Entonces aquí hay que multiplicar por 65.43 y adicionalmente hay que multiplicarlo por el F gamma, que vale 0.624. ¿Vale? Entonces cerramos el paréntesis, lo multiplicamos por el factor de reducción que habíamos comentado que particularmente para este ejercicio vale 0.45, ¿no? Pero el reglamento nos da dos valores, o 0.35 o 0.65, dependiendo de la cimentación que vamos a considerar, ¿no? Y a le vamos a sumar el esfuerzo a nivel de desplante total, que es 0.96 toneladas por metro cuadrado. Si me apoyan, por favor. ¿Ya están haciendo los cálculos? Sí, profe. Gracias. Me da de 38.384. 34.384. 38.1384. Bueno, 85 redondeado. Ok, 13.80. 38. 13.85. ¿Es correcto? Me da lo mismo, profe. Ok. Y del lado izquierdo, 19.6, profe. 19.6 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Entonces, aquí vemos que se cumple la desigualdad, ¿cierto? Entonces, podemos decir que el estado límite de falla se cumple. ¿Sale? Disculpe, profesor. Sí. Ahí no sería, en lugar de 1.52, sería 1.42. Aquí. Ahí. Puse L. Ah, cierto. Sí, tienes razón. Gracias por la observación. Es 1.4228. Sí, porque es B'. Gracias por la observación. Entonces, hay que corregirle, ¿no? Por favor. Sí, se me fue ese 37.23. 37.3. 23. Ok. ¿Sale? Y el resultado final sería que está cumpliendo con el estado límite de falla.
¿Sale? Esta sería la revisión del estado límite de falla. ¿Preguntas? Si lo hacemos por Terzaghi, si lo hacemos por Meyerhoff, por Skempton, por Basic, también tendremos que hacer la misma sustitución de B por B' y L por L'. Son los mismos condicionantes. Si utilizamos una norma como la de Estados Unidos, también tendríamos que hacer lo mismo. Corrección por los momentos. ¿De acuerdo? Y hay que recordar que esa corrección la tenemos que trabajar de esta manera porque de entrada la ecuación de capacidad de carga únicamente contempla carga vertical, no contempla momentos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las limitantes de la metodología de capacidad de carga? El primero es que el suelo que está considerado es homogéneo, es un suelo homogéneo. No tenemos varios phis o varias gamas que involucrar en la fórmula. Solamente tendremos que utilizar una gama, una C, una phi. Pero tendríamos entonces que pasar el suelo estratificado a un suelo equivalente, homogéneo. Y con ello podemos utilizar las ecuaciones de capacidad de carga. Y por otro lado tenemos la carga, que únicamente se puede considerar carga vertical. Entonces, si tenemos momento, hay que hacer el artificio que vimos en el ejercicio de hoy. O si está inclinada, entonces metemos los factores de capacidad los factores de corrección por inclinación de carga. ¿De acuerdo? De esa manera vamos solventando las hipótesis iniciales de la teoría de capacidad de carga, metiendo algunos artificios. ¿Sale? Bien. Cuando revisamos la capacidad de carga, vamos, recuerdan que platicábamos cuál es la ecuación de capacidad de carga para una zapata aislada respecto a una zapata corrida, respecto a una losa de cimentación, respecto a un cajón de cimentación y respecto a pilas o pilotes de punta. Es la misma, ¿se acuerdan? Lo único que cambia son los factores de capacidad de carga, y eso por las teorías que se consideran: Meyerhoff, Skempton, Terzaghi, reglamento, etcétera, etcétera. Y los factores de corrección por forma, por profundidad, por inclinación de carga, por inclinación del terreno, ¿no? Hay que considerarlos dependiendo del tipo de cimentación, pero la ecuación es la misma, la ecuación de capacidad de carga es la misma. Solamente variamos un poco cuando hablamos de capacidad de carga por fricción en los pilotes de fricción. Es un poquito diferente la metodología de falla, ¿no? Pero digamos que la capacidad de carga para todas las cimentaciones es muy similar. Solamente van a cambiar los factores de capacidad de carga y los factores de corrección. ¿De acuerdo? Y la forma en que se va a proceder es como la definimos ahorita para una cimentación X. Variamos la posición del nivel de aguas freáticas, que también esa es una condición que hay que tener en cuenta, y la otra, pues la presencia de momentos, que los ejercicios que hicimos versaron principalmente en esos aspectos. ¿Vale? Bien. Una vez que revisamos el estado límite de falla, entonces podemos proceder a calcular o verificar el estado límite de servicio.
¿Vale? O sea, ver las deformaciones. Ahorita lo vamos a platicar las deformaciones y en el momento que empecemos a hacer los ejercicios en forma, ¿no? Apenas esto es el tentempié, estamos abriendo boca con estos ejercicios, pero ya los vamos a aplicar ya con una superestructura en específico, vamos a hacer algunas bajadas de cargas, vamos a proponer la cimentación, vamos a verificar si esa cimentación es adecuada para esa superestructura, si no la tendremos que cambiar, y así estaremos buscando la mejor cimentación. Y revisaremos el estado límite de falla, como lo hicimos, y también revisaremos el estado límite de servicio, que es precisamente del cual vamos a platicar en este momento. Hasta capacidad de carga, ahorita que vamos viendo, ¿hay dudas? Repito, la retomaremos ya como ejercicios integrales. No, profe, por el momento no. De mi parte no. Entonces, veamos el estado límite de servicio. Profesor, Sí. disculpe, en el caso de que nos haga algún examen de esto, ¿podemos usar los factores de corrección y de capacidad de carga de Meyerhoff, por ejemplo, o tenemos que usar los del reglamento de construcción? Mira, la aplicación de los factores de corrección es la misma, la aplicación es la misma, ¿no? Hay varias teorías. De pronto a alguien le gusta más una teoría que otra. Meyerhoff. ¿Por qué? Porque tiene mayor posibilidad para pilotes, para cimentación superficiales. Y se pueden hacer, desde luego. No hay ningún problema. Aquí en México decíamos que tendremos necesariamente, cuando hacemos las memorias de cálculo, tenemos que revisar por las normas técnicas complementarias. Es necesario cuando vamos a pedir una licencia para construcción, lo que piden es las memorias de cálculo. Particularmente estamos hablando de la cimentación, entonces tendremos que presentar las memorias del diseño de la cimentación. Desde luego, los estudios que se hicieron en el terreno, la exploración en campo, los ensayos que se hicieron en el laboratorio, los resultados y el cálculo. Particularmente, te solicitan la normatividad del reglamento de construcciones del Distrito Federal. En algunos estados puedes meter cualquier otra normatividad, la de Terzaghi y Meyerhoff, ¿no? O sea, podemos nosotros utilizar cualquiera, pero en el Distrito Federal nos piden esa normatividad. Si cumplimos con la capacidad de carga, con el estado límite de servicio, es independiente qué ecuaciones utilicemos. Nada más, ojo, vean la normatividad que rige en el sitio donde estén llevando a cabo el diseño de la cimentación. Hay ahí que tener mucho cuidado. Aquí en clase puede ser cualquiera de las ecuaciones. ¿Vale? Yo me inclinaría más por las del reglamento, pero puede ser cualesquiera. Gracias. Bien. Estado límite de servicio. Este se refiere principalmente a las deformaciones que puede tener el terreno debido a la construcción de la estructura, ¿no? Y vamos a tener dos tipos de deformaciones o asentamientos, ya llamémosle como tal, ¿no? Asentamientos. Unos son asentamientos inmediatos. En el momento que aplicamos la carga, se produce el asentamiento, y estos se les llamamos asentamientos elásticos,
¿sí? El suelo responde ante la carga que se le aplica. Y habrá otros asentamientos que son diferidos. Asentamientos, pero vamos a ponerlo así. Entonces son inmediatos y diferidos. ¿De qué depende que sea uno u otro? Que sean inmediatos o que sean diferidos. Pues va a depender principalmente del tipo de suelo. Y desde luego, la presencia de agua. ¿Sí? Si los suelos están secos, la deformación puede llevarse de manera inmediata. Pero si hay agua, entonces, para que se presente el asentamiento, necesariamente tiene que salir el agua del suelo. ¿Sí? Y entonces tenemos ahí la situación de que el agua va a tardar mucho tiempo en salir del suelo cuando estamos hablando de partículas muy pequeñas, limos, arcillas, principalmente las arcillas. Y se va a salir rápidamente de la estructura del suelo en arenas y gravas, y posiblemente limos. ¿Sí? Entonces, depende principalmente esto lo podemos englobar en la permeabilidad, ¿no? ¿Qué tan permeable es el material? Bueno, pues es muy permeable, el agua entra y sale de la estructura del suelo sin ningún problema. Y cuando aplicamos la carga, directamente se aplica en el terreno esa carga. Pero cuando es un suelo que contiene agua y esta tarda mucho en salir, quien toma primero la carga son las partículas de agua y luego la transmiten las partículas de suelo. Y entonces tenemos ahí una presión en el agua. Y en la medida que vaya saliendo el agua, esa presión se va disipando y entonces se va generando el asentamiento. ¿Sí? Entonces, a ese asentamiento diferido lo conocemos como consolidación. ¿Sí? La consolidación es el asentamiento en suelos finos, el cual depende de que el agua contenida en él pueda salir. ¿De acuerdo? Entonces podemos hablar de dos condiciones. Una que es inmediata y otra que es diferida. Y principalmente por la presencia del agua. Entonces, nosotros en suelos, en laboratorio de suelos tenemos un ensayo propio para calcular los asentamientos diferidos, ¿no? Que es precisamente el ensayo de consolidación, la prueba de consolidación. ¿No? Pero aquí en la prueba de consolidación tenemos dos etapas. La primera es la primaria, la consolidación primaria, y luego tenemos la consolidación secundaria, ¿no? La primaria, en la deformación primaria, lo que está ocurriendo es una reducción completa de vacíos. Y esa nos lleva principalmente a que las partículas cambien de posición, o sea, reacomodo de partículas. Y en la secundaria, entonces ya las fuerzas están aplicándose directamente en las partículas de suelo y ahí tenemos entonces ya lo que propiamente la deformación de partículas.
¿De acuerdo? Entonces, decimos, en un suelo, nosotros colocamos la cimentación. Vamos a construir la cimentación y luego la superestructura. Estas cargas que estamos aplicando en el terreno nos van a generar una deformación, un asentamiento. Si es un suelo granular, ese asentamiento es inmediato. Si es un asentamiento, perdón, si es un suelo fino, vamos a tener una parte inmediata, la parte inmediata, y luego vamos a tener una diferida en función de la salida del agua. ¿Sí? Son esos dos términos que vamos a hablar de los asentamientos como fenómeno. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a construir un cajón de cimentación? ¿Recuerdan cuál es la particularidad de los cajones de cimentación? Que los podemos hacer compensados o parcialmente compensados. ¿Recuerdan? ¿Alguien me puede decir qué son las cimentaciones compensadas? Las compensadas estaban en función del peso que transmitía el suelo que iba a ser quitado. Entonces, la compensada es equivalente al peso de la tierra que fue desplazada, ¿no? Ok, pero no hablemos en términos de peso, hablemos en términos de esfuerzos. ¿Sí? O sea, el esfuerzo sería igual. El esfuerzo asociado al material excavado es igual al esfuerzo que le aplicamos al terreno asociado a la superestructura. Esos son los valores, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esos esfuerzos son diferentes? Cuando la estructura genera un esfuerzo mayor que el suelo excavado. ¿Cómo es ese asentamiento que se puede generar? Si la estructura genera mayor esfuerzo que el suelo, el asentamiento es con dirección hacia abajo. ¿Cierto? Ahora, cuando el esfuerzo del suelo es mayor que el esfuerzo que le estamos generando con el suelo, del suelo excavado, ¿no? El esfuerzo del suelo excavado es mayor que el esfuerzo que le estamos generando con la superestructura, entonces vamos a tener un movimiento vertical, pero en la dirección hacia arriba. O sea, vamos a tener expansiones. ¿Sale? Entonces, o son asentamientos o son expansiones. ¿De qué va a depender? De la magnitud de los esfuerzos que le estamos aplicando respecto al esfuerzo de la excavación. ¿Bien? Entonces, estaremos siempre tratando de determinar el incremento neto de presión. Para calcular los asentamientos, tendremos que evaluar el incremento neto de presión. ¿Vale? ¿Recuerdan a qué le habíamos llamado incremento neto de presión? ¿No recuerdan? El incremento neto de presión va a ser la diferencia entre el esfuerzo que voy a aplicar respecto al esfuerzo que estoy, o el esfuerzo respecto al esfuerzo del material que estoy excavando. ¿Sí? Esa diferencia. Si la diferencia es cero, entonces tengo una compensación total. Pero si es mayor que cero, pues nos va a generar asentamientos. ¿Vale? Decíamos, recuerden cuando lo platicamos ese concepto, que teníamos la cimentación, bueno, una partícula de suelo a 2 metros de profundidad y teníamos que el peso volumétrico era 2 toneladas por metro cúbico, ¿no? Entonces decíamos que este suelo, ahí en su posición, estaba recibiendo 2 metros por 2 metros, 4 toneladas
por metro cuadrado. Pero 2 toneladas por metro cúbico por 2 metros nos da 4 toneladas por metro cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que está sintiendo el suelo. Ahora, si esto lo excavo, estoy quitando esas 4 toneladas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el suelo ya deja de sentir esas 4 toneladas. Pero luego llego y coloco la estructura. Y esta tiene o genera un esfuerzo de 6 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el incremento neto de presión? Son 2 toneladas de diferencia. ¿Sí? O sea, es el esfuerzo que genera la estructura menos el esfuerzo del material excavado. Ese es el incremento neto de presión. O sea, dicho de otra manera, ¿qué es lo que está sintiendo la partícula de suelo aquí? ¿Está sintiendo los 6 toneladas por metro cuadrado? No, porque originalmente sentía 4. Se los retiramos, pero luego le pusimos 6. Bueno, de esos 6 ya 4 los había asimilado, ya sabía que tenía 4. Lo nuevo que está reconociendo son 2 toneladas por metro cuadrado. A esas 2 toneladas por metro cuadrado es a lo que llamamos el incremento neto de presión. Entonces, ese incremento neto de presión lo vamos a calcular como la suma de Q entre B por L, que son las cargas que están actuando, menos, o sea, esta es toda la superestructura, menos el gamma de F. El gamma de F es precisamente este valor, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? DF son 2 metros y el gamma 2 toneladas por metro cúbico. Este es el incremento neto de presión. ¿Qué pasa? Incremento neto. ¿Dónde está quedando? Neto de presión. ¿Vale? Ese es el incremento neto de presión. ¿Recuerdan a qué le llamábamos presión de contacto? La presión de contacto va a ser el esfuerzo que está transmitiendo la cimentación al suelo. ¿Y cuál es? Es esa presión de contacto. Las 6 toneladas. Es decir, que el incremento neto de presión es la presión de contacto menos el gamma de F. ¿Sale? Hay que tener cuidado. ¿Cuál es la presión de contacto y cuál es el incremento neto de presión? Entonces, les pregunto, ¿aquí quién me va a generar el asentamiento? ¿La presión de contacto o el incremento neto de presión? Pregunta de examen. En una cimentación, ¿quién generará el asentamiento? ¿La presión de contacto o el incremento neto de presión? ¿Qué respondería? Yo creo que sería el incremento neto de presión, profe. Es correcto, ¿sí? El incremento neto de presión es el que nos va a generar el asentamiento. O sea, es lo nuevo que le estamos colocando al terreno. ¿Sí? De las 6 toneladas que le estoy aplicando, 4 ya las conocía el suelo sin ningún problema. ¿Sí? Le pongo las 4 y el suelo se siente como antes de que excaváramos. Pero cuando le coloco, cuando paso de 4 a 6 toneladas, el suelo ya
reciente ese incremento de esfuerzo, que le llamamos incremento neto de presión. Y ante ese esfuerzo, el suelo se va a deformar. ¿Sí? En este caso, ante las 4 toneladas, ya no se deforma, sino más bien ante el esfuerzo adicional a esas 4 toneladas. ¿Sale? Ese es particularmente lo que tenemos que calcular y estar verificando en las cimentaciones, los asentamientos, que son a partir del incremento neto de presión, y que los asentamientos pueden ser inmediatos o pueden ser diferidos. Ahora, ¿cómo calculamos los parámetros para determinar o si es inmediato o si es diferido? Para los asentamientos, inmediatos, ¿sí? Particularmente lo que vamos a utilizar son las curvas de compresión, ya sea simple o triaxial. ¿Sí? Recuerdan que tenemos las probetas. ¿De qué dimensiones aproximadas son esas probetas? Serían de 3.6 de diámetro por una altura aproximadamente de 9. Una relación de 2 a 3. Dos o tres veces, la altura es de 2 o 3 veces el diámetro. Entonces, a esta le metemos la carga vertical, si es compresión simple, y vemos con un micrómetro la deformación. De tal manera que nosotros tenemos un juego de datos, ¿no?, con los cuales podemos obtener la deformación unitaria y el esfuerzo. Y tenemos entonces una curva de ese estilo, ¿cierto? En las pruebas de compresión simple o triaxial vamos a tener esto, ¿vale? Entonces, de pronto nosotros utilizamos la determinación del módulo elástico, ¿sí?, de esta manera, o el tangencial. Perdón, el tangencial o un módulo a un cierto porcentaje. Pero tenemos una línea, en el caso del tangencial inicial, tenemos una línea que es tangencial a la parte lineal de la curva esfuerzo-deformación. ¿Sí? Y entonces con esto nosotros podemos definir que el esfuerzo es proporcional a la deformación. ¿Y cuál es el coeficiente de proporcionalidad? El módulo de la elasticidad. ¿De acuerdo? Así es como lo tendríamos, la relación esfuerzo-deformación. Y tenemos el módulo de la elasticidad en una prueba de compresión simple. Entonces, resulta que la probeta tiene una longitud y tiene un diámetro, ¿no? Y se acuerdan que en la tarea donde calculamos los parámetros E y Φ, teníamos que ir corrigiendo las dimensiones de la probeta, porque conforme vamos aplicando carga, que dibujo otra vez la probeta de manera original, cuando vamos generando carga, la probeta va generando deformación.
Seguimos aplicando carga y la probeta, estoy exagerando desde luego, va a generar deformación. ¿Sí? Para cada incremento de carga, tengo un decremento de la longitud. Aplico otra carga y tengo otro decremento de la longitud. Originalmente esto tiene una longitud inicial. Y cada incremento voy generando un asentamiento, una deformación vertical hacia abajo. Y voy teniendo estas condiciones. Entonces, la deformación lineal, considerando esta condición, puedo definir que la deformación lineal o la deformación unitaria, y lineal porque es en la misma dirección los cálculos que voy a realizar. O sea, es lineal porque es en la misma dirección de la aplicación de la carga, si no fuera tangencial. Entonces va a ser la deformación unitaria, generalmente la vamos a calcular como el decremento o incremento de la longitud entre la longitud inicial. Esa va a ser la condicionante que vamos a tener, ¿no? Pero decíamos aquí que adicionalmente a la longitudinal tenemos un cambio en la dirección transversal. Claro, en la transversal el dato que tenemos es el diámetro, pero hay un incremento de ese diámetro en esa dirección, en la transversal. Y entonces habíamos dicho que la relación de Poisson está en función de la deformación lineal, longitudinal, entre el cambio de longitud transversal. Son estos los valores que yo voy teniendo. Depende uno de que en el hecho de que, o por el simple hecho de aplicarle una carga vertical, esta probeta se va a deformar tanto verticalmente en la dirección de la carga aplicada, es la longitudinal, y eso va a generar un incremento de dimensiones perpendiculares, que es la deformación transversal. Entonces, dependiendo del tipo de material, la respuesta transversal respecto a la vertical o la longitudinal van a ser diferentes. Por ejemplo, el acero, yo le aplico la carga vertical y por la rigidez que tiene el acero, la dimensión horizontal, la longitud, la deformación transversal, perdón, va a ser muy, muy, muy pequeña, ¿no? Si tengo un suelo arcilloso, le aplico la carga vertical y se va a deformar lateralmente en una dimensión bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el acero, puedo tener que la relación de Poisson ande por ahí del punto 15, mientras que para la arcilla ande por el punto 49. ¿Sí? Relaciones de Poisson de ese sentido. Quiere decir que la dimensión longitudinal respecto a la transversal es bastante, bastante alta en las arcillas y muy pequeña en materiales como los aceros, ¿no? Entonces, vean, aquí está en función, esta deformación unitaria, pues va a también depender de la relación de Poisson que yo tengo aquí en el material, ¿no? Bien, pero ahorita nada más trabajemos con ese término. Entonces, si sustituyo esta ecuación acá, voy a tener que el esfuerzo va a ser el módulo de la elasticidad por la deformación unitaria. La deformación unitaria es el incremento de longitud entre la longitud inicial. ¿De acuerdo? Aquí la parte que me interesa es el asentamiento vertical. Entonces, la que me interesa es delta L. Delta L va a ser igual ¿a qué? Al esfuerzo entre el módulo multiplicada por la longitud de la muestra.
¿Sale? Por las dimensiones del material, por el espesor. Pero vean esta relación. Ahora, si a esto le involucramos la relación de Poisson, pues la ecuación sufriría cierta modificación. ¿Sale? Pero de esta manera sería la determinación de la deformación. ¿Sí? ¿A partir de dónde? De estas curvas. Es la parte, si tomamos el tangencial al inicio, pues realmente lo que estamos sacando es la pendiente de la parte lineal. Es decir, el asentamiento elástico es la parte lineal de la curva esfuerzo de formación, ¿no? O si es secante, el módulo secante, que es este otro, pues va a ser la pendiente del módulo de la curva esfuerzo de formación a un cierto, una cierta característica, que es secante la curva, que es secante a la curva esfuerzo de formación, así como está determinado aquí. Pero independientemente de cuál utilicemos, la relación es esta. ¿Sí? Que el esfuerzo, miren que la deformación es el esfuerzo y está relacionado con el módulo de la deformabilidad. Esta es la ley de Hooke. Pero es la ley de Hooke en una dimensión. En dos dimensiones, la ecuación se torna un poquito más elaborada. Vamos, y la voy a poner en términos de la deformación unitaria, en términos del esfuerzo y el módulo, ¿no? Este es en 2D. Si la tenemos en 3D, podemos decir que la deformación en X, más bien la Z porque estamos hablando que es asentamiento, va a ser el esfuerzo en Z menos nu por el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Entre E. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando que es un sistema en 3D, el suelo así es, tiene esfuerzos tanto horizontales como verticales, entonces la ecuación que debemos utilizar es la de la ley de Hooke generalizada, no nada más la ley de Hooke, que es la en 2D, sino la ley de Hooke generalizada. Entonces vean aquí cómo se torna la ecuación un poquito más elaborada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en los suelos finos? ¿Qué pasa cuando tenemos que aplicarle la carga al terreno y tener que esperar a que el agua salga de la estructura del suelo? Entonces ahí lo que tenemos que hacer son las pruebas de consolidación. Y en la prueba de consolidación lo que hacemos es utilizar una probeta, ¿no? Aproximadamente de 5 centímetros de diámetro por 2 centímetros de altura. Así tiene que ser la probeta. Ahora, esa probeta la tenemos que labrar, o sea, tenemos que formar en el interior de un anillo. De un anillo metálico. Al interior de ese anillo tenemos que labrar la probeta, ¿no? Entonces,
esta probeta debe estar aquí al interior. ¿Sí? Entonces, el anillo, cuando aplique yo la carga vertical a la probeta, lo que va a hacer el anillo es limitar al suelo a presentar deformaciones laterales. O sea, lo único que va a generarse son deformaciones verticales. Entonces, la presencia del anillo lo que va a generar es que la consolidación se desarrolle de manera unidimensional, o sea, en una dimensión, en la vertical. Las otras dimensiones se restringen. ¿Quién las va a restringir? El anillo de metal. ¿De acuerdo? Bien. Así tenemos que labrar la probeta. En esta probeta tenemos que colocar en la parte de arriba y en la parte de abajo, o solamente en la parte de arriba, una piedra porosa. Aquí arriba tendríamos que colocarle, vamos a ponerlo con gris, una piedra porosa. ¿Cuál es el objetivo de la piedra porosa? El objetivo será que, como tiene poros, dejar pasar el agua, que salga el agua de la estructura del suelo. Aquí lo voy a poner más grande, la probeta o el anillo. El suelo, recuerden, hay que labrarlo aquí al interior. Decíamos, hay que colocar la piedra porosa con poros. Piedra porosa. ¿Cuál es el objetivo de la piedra porosa? Dejar que el agua salga de la estructura del suelo. Y luego a ello le vamos a colocar la placa para transmitir la carga, que puede ser también igual en la parte de abajo. Entonces esa placa metálica también puede ser en la parte de abajo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Si tenemos el suelo de esta manera y tenemos aquí una arena, acá abajo una arena, y aquí tenemos la arcilla, yo les pregunto, si aquí aplico la carga, ¿hacia dónde saldría el agua de la arcilla? Pensando particularmente en la arcilla, ¿no? La arena está ahí, tanto arriba como abajo. Yo le aplico la carga. El agua que está contenida en la arcilla, ¿hacia dónde va a drenar? ¿Hacia dónde va a salir? Una partícula de agua que se encuentra aquí, ¿hacia dónde sale? Pues hacia arriba, ¿no? Una partícula de agua que se encuentra aquí, ¿hacia dónde va a salir? Hacia abajo. El camino lo tienen bien identificado. Ahora, una partícula que se encuentra a la mitad, ¿hacia dónde sale? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Le va a costar el mismo trabajo. ¿Sale? Entonces, en este caso que estoy aquí dibujando, el material que estoy analizando está drenado por dos caras. Por la cara superior y por la cara inferior. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será? Fíjense la pregunta. ¿Cuál será la distancia máxima que una partícula de agua tiene que recorrer para salir de ese estrato de suelo? Pensando que este es H, es el espesor. ¿Cuál será la distancia Esa sería de máxima? 2 centímetros, ¿no?
No. Sería H medios, ¿no? H medios, H entre 2, ¿no? La distancia. Ajá. Digo, este es el suelo, ¿eh? Sí, ¿Vale? sí. Y acá esto es una probeta, una dimensión pequeñita. Aquí es el suelo, así como lo hizo Dios en el quinto día. No, el sexto día fue que hizo la Ciudad de México. El quinto día otros estados, particularmente la Ciudad de México en el sexto día. En el séptimo día ya se dedicó a descansarnos, dicen las escrituras. Y recuerdo muy bien que fue un jueves, cuando se hizo la creación, fue un jueves, por ahí de las 5 de la tarde, de hace miles de millones de años, ¿no? Y ya para el sábado ya estaba la Ciudad de México, ¿no? Entonces, así está, con ese espesor y todo, así como se formó. Bueno, de aquí, precisamente sacamos esa muestra, que durante exploración de muestreo, la llevamos al laboratorio y ahí labramos esta probeta, ¿no? Pero entonces decíamos, si el suelo está drenado por ambas caras, tanto por arriba como por abajo, la distancia máxima que tiene que recorrer el agua es H entre 2. Ahora, ¿qué pasa si el suelo está drenado por una cara? Si esto es H. ¿Cuál será la distancia máxima que tiene que recorrer una partícula de agua para salir del suelo? H. Sería H, ¿no? Una partícula de aquí saldría hacia arriba, una partícula de aquí saldría hacia arriba, otra partícula hacia arriba, una partícula aquí hacia arriba. La partícula que está hasta acá abajo tiene que recorrer toda esa distancia para salir del suelo. Por eso la distancia aquí es H, ¿sale? Entonces, vean, tenemos dos condiciones de drenaje, por ambas caras o por una cara. Eso lo tenemos que reproducir en la probeta. Si está drenando por ambas caras, tengo que colocar piedras porosas tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿De acuerdo? Si el estrato solamente drena por una cara, la piedra porosa la tengo que colocar en una cara. ¿Cierto? O sea, tengo que reproducir las condiciones de drenaje que tiene el suelo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esta probeta, con este sistema, que es la muestra al interior del anillo y con las piedras porosas necesarias para reproducir las condiciones del sitio, entonces yo ya tengo formada mi probeta, ¿no? Entonces, este sistema lo voy a colocar en un banco de carga, un marco de carga. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, ese banco de carga, yo llego, coloco esto, necesariamente lo coloco en un recipiente. ¿Por qué? Porque cuando le aplique la carga, ¿qué va a suceder con el agua? Va a salir. Entonces, pues yo no quiero que se haga un cochinero allá adentro, ¿no? Entonces, voy a contener el agua de alguna manera en un recipiente. Entonces, coloco ese recipiente con la probeta, con las piedras porosas, con las placas, ¿no? Así. Y entonces aquí, en el marco de carga, tengo un elemento con el cual voy a aplicar aquí la carga. Entonces va a ser palanca. Con este sistema fijo, bueno, tiene aquí un elemento rotatorio que le permite mover al brazo, ¿no? De tal manera que yo coloque aquí la carga en el portapesa. ¿Sí? Esta carga que estoy aplicándole acá sea transmitida con este brazo a este punto de la probeta y genere la deformación. Entonces, tengo que colocar aquí necesariamente un micrómetro para medir la deformación. ¿Sale?
Entonces, la probeta la coloco en un recipiente para contener el agua, o incluso en algunos casos, para llenarla de agua y mantenerla saturada, para que nada más vaya saliendo el agua sin que exista una pérdida de humedad del material. O algunas veces se le coloca un algodón húmedo para mantener la humedad, o se coloca cubierta con un Egapac, ¿no? Un plástico Egapac, para evitar que la humedad se pierda de la estructura del suelo, ¿no? Por desecación. O sea, que salga del suelo por la propia carga, pero no que se pierda la humedad por desecación. Tenemos que cuidar esos aspectos. Entonces, ¿Profe? Pues sí, ¿Qué es la desecación, perdón? las desecaciones que la humedad del material se pierda. Así que la humedad se vaya evaporando. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? O sea, que pierdas humedad por evaporación. Esa es la desecación. Y entonces, para evitar esa situación, ya sea que le colocamos el plástico Egapac, le colocamos agua, le colocamos un algodón húmedo, ¿no? Y con eso mantenemos la humedad, que nada más se vaya perdiendo el agua de la probeta por la aplicación de la carga, ¿no? Bien, de esta manera es como nosotros habilitamos la probeta en el marco de carga. Ahora, el ensayo como tal es un poquito lento. ¿Por qué? Porque yo tengo que aplicar aquí una carga en el portapesas. Esta carga se va a transmitir a la probeta, pero esa carga la tengo que dejar ahí un tiempo necesario para que se genere la deformación en el suelo. Una práctica común es que yo aplico la carga y la dejo 24 horas aplicada esa carga. Pero no nada más es aplicar la carga y ya me voy y me olvido de la probeta hasta el día de mañana. No, aplico la carga y hay que estar tomando lecturas con una cierta periodicidad. Al inicio de la aplicación de la carga, tengo que tomarlas, les voy a decir una secuencia de lecturas, ¿no? Tengo que tomar lecturas al segundo, a los 2 segundos, a los 5 segundos, a los 10, a los 15, a los 30 segundos, al minuto, a los 2 minutos, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 8 horas y hasta las 24 horas. Tendría yo que tener toda esa secuencia de lecturas cuando lo hago de manera manual. ¿Sí? Tengo que tomar todas esas lecturas para poder tener la evolución de la deformación respecto a la carga y ver cómo va saliendo el agua, cómo va siendo expulsada el agua de la estructura del suelo. Por eso es que necesitamos todas esas lecturas. Ya con los sistemas automatizados, ya dejamos a que la computadora tome lecturas cada milisegundo, si ustedes quieren. Cada milisegundo y está tomando lecturas. Nos llenamos de un mundo de información, pero tenemos también mucha materia para determinar los parámetros de consolidación del suelo. ¿De acuerdo? Bien, se nos acabó el tiempo. El viernes vamos a platicar más a detalle el proceso de carga, el proceso de deformación, cómo se va deformando el suelo, porque de ese proceso vamos a obtener nosotros el parámetro de deformabilidad del suelo, asociado a la expulsión del agua. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, por el momento todo claro. Muy ¿Está claro, claro? todo bien. Es un repaso de lo que seguramente vieron allá en comportamiento de suelos con Héctor Legorreta, con el ingeniero Agustín de Menegui, con
Araceli, con Cristian, ¿no? Con Luis Umaña. Pero aquí ya lo vamos a aplicar a la cimentación. Bien, si no tienen preguntas, pues entonces nos vemos el día miércoles, el viernes, por favor.